El arte de la guerra. Me regalaron este libro y me dijeron que debería leerlo. Algo más que solo un regalo. Algo que debería leer sí o sí, al menos en una vez. El arte de la guerra. Voy a estar leyéndolo ahora con ustedes. Porque sí. La obra ya era conocida en la mayor parte del inmenso escenario chino hacia el siglo IV a.C., a partir de la cual fue difundida, copiada y parafraseada tal como se sentía por costumbre en el misterio y ermítico país. La edición considerada más verídica fue llevada a cabo por... ¿Qué dice ahí? ¡Ay! Enfoca, maldición. Bueno, ese nombre. Dios. Enfoca el libro. Tao. Lo voy a... T hacia el siglo II a.C. sobre una recopilación de fuentes realizada por un tal Sun Tzu hacia el siglo VI a.C. del asterisco chino como su Ukade con Homero han llegado a dudar de su existencia. T eliminó al parecer de la obra todo lo superfluo. En el siglo I tuvo lugar en Pekín una reunión de expertos economistas, eruditos, militares y políticos con el fin de mejorar las finanzas imperiales, así como la administración del gigantesco Estado. Una de las obras más comentadas fue El arte de la guerra, que le sirvió de pauta para los proyectos comerciales. Creo que acá no comienza, creo que esto es que nos explica de dónde salió el libro. Sí, bueno. Ahí está. Con una base económica y bélica durante los primeros siglos de nuestra era, las versiones de la obra se multiplicaron hasta que en el siglo X después de Cristo, un edicto del emperador Shenzong la decretó como texto obligatorio, junto con otros tenidos como clásicos para todo lo que aspiraba a aspirada oficial del ejército entre los siglos XIV al siglo XVII, saliendo a la luz de 50 ediciones que sirvieron para traducción a las lenguas occidentales de la primera de ellas se publicó en París en 1722, durante la minoría de edad de Luis V, hasta 1782, y dirigida por un jesuita. No apareció una segunda edición llena de apostillas y comentarios personales que provocaron numerosas confusiones en las reimpresiones subsiguientes a partir de una fuente japonesa. Apareció en Inglaterra en 1905. A partir de 1910 las ediciones mejoraron, llevándose a la clásica de Griffith en 1963. Los alemanes no la traducieron hasta 1910, porque Clausewitz era el clásico del mundo germánico, pero la obra del autor chino le ganaba en cuanto a fuerza moral, altruismo y generosidad. Traducir
también al ruso en la República Democrática Alemania fue el libro de texto obligatorio en las academias militares. Espérense, creo que esto solo está explicando de dónde salió y acá pone significado. Voy a adelantar hasta donde... voy a leer todo esto, pero ustedes van a ver cuando comience el libro. El arte de la guerra. Ahora sí, el comienzo. Capítulo 1. Planes preliminares. Sun Tzu dijo, primero, la guerra es de vital importancia para el Estado, porque el campo de batalla es el lugar de la vida o de la muerte, el camino que lleva a la seguridad o a la ruina. 2. El arte de la guerra está gobernado por 5 factores fundamentales que debemos tener en cuenta por vistas a determinar las condiciones existen en el campo de batalla. Con vistas a determinar las condiciones existentes en el campo de batalla. 3. El primero de estos factores es la ley moral. El segundo, el clima. El tercero, el terreno. El cuarto, el mando. Y el quinto, la doctrina. La ley moral hace que el pueblo esté en armonía con sus gobernantes, de modo que los seguirán en la vida y la muerte, sin temor a que se pongan en peligro de muerte. Es difícil leer teniendo que sostener el celu acá. 5. El clima significa la interacción de las fuerzas naturales, los efectos del frío en invierno y del calor en verano, así como la dirección de las operaciones militares de acuerdo con las estaciones anuales. 6. El terreno implica las distancias y se hace referencia a la mayor o menor facilidad que hay en recorrerlas, la naturaleza despejada o cerrada del terreno y las posibilidades de supervivencia que ofrece. 7. El mando representa las cualidades de sabiduría, equidad, humanidad, coraje y disciplina. 8. Por doctrina se debe entender la organización, el control, la promoción de los oficiales al rango conveniente, la regulación de las rutas de aprovisionamiento y el cuidado de suministrar las necesidades esenciales del ejército. 9. Todos los generales han de conocer estos 5 puntos. Quienes los dominan triunfarán, los que no son derrotados. 10. Por lo tanto, al trazar un plan, han de compararse los elementos siguientes considerando los puntos por punto. A. ¿Cuál de los soberanos tiene la mayor influencia moral? B. ¿Qué general posee un talento mayor? C. ¿Qué ejército obtiene las ventajas derivadas del clima y de la tierra? D. ¿En qué ejército existe mejor disciplina? E. ¿Qué tropa es más poderosa? F. ¿Quién dispone de los oficiales y las tropas mejor entrenadas? G. ¿Quién concede las recompensas y las sanciones con mayor justicia? 12. A través de estos factores puedo adivinar de qué lado estará la victoria y de qué lado la derrota. Ok, me está gustando cómo va a ser. Nos va a enseñar, parece que este libro va a ser de disciplina y modalidad. 13. En general, que siga mi estrategia es seguro que vencerá. Consérvalo. Si utilizas un general que se niega a prestar atención a mi estrategia,
es seguro que será derrotado. Destitúyelo. Si fuese un alto, definitivamente no veo situaciones en las que usaría esto, pero igual voy a leerlo. 14. Teniendo en cuenta las ventajas presentadas en mis planes, el general debe datear situaciones que contribuyan a su cumplimiento por situaciones, entendiendo que debe actuar rápidamente de acuerdo con lo que sea necesario, convirtiéndose así en el dueño del equilibrio. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando eres capaz, finge incapacidad. Si eres activo, aparenta inactividad. Si estás próximo, haz creer que estás lejos. Si alejado, haz creer que estás cerca. Muestra un señuelo a tu enemigo para hacerle caer en una trampa. Simula desorden y sorpréndelo. Cuando se concentre, prepárate a luchar contra él. Donde sea fuerte, evítalo. Provoca la ira de su general y desoriéntalo. Finge estar en inferioridad de condiciones, estimula su orgullo. Colócalos en aprietos y acósalos. Si está unido, divídelo. Atácalo en donde no esté preparado. Avanza por donde menos se lo espere. Estas son, para el estratega, las claves del triunfo. No es posible anticiparse para resistirlas. Pues bien, si las estimaciones realizadas ante las hostilidades vaticinan el triunfo, es que los cálculos indican que tus condiciones son más favorables que las del enemigo. Si anuncian la derrota, es que los cálculos revelan que es inferior. Dedicándose a hacer muchos cálculos, se puede ganar. Si se realizan pocos, la derrota es segura. Como merma sus posibilidades el que no hace ninguno. Gracias a este método se puede examinar la situación y el resultado aparece claramente. ¿Ya es capítulo 2? Ok, voy a leer hasta el capítulo 4. Conducción de las operaciones. Sun Tzu, no sé cómo se pronuncia. Voy a decirle Sun dijo: primero, por regla general las operaciones de guerra necesitan 1000 carros rápidos, con un tiro de 4 caballos, 1000 carros cubiertos de cuero con un tiro de 4 caballos y 100.000 soldados con sus armaduras. Esperen, voy a descansar un poco que tengo la boca seca. Voy a beber algo, ahora vuelvo. Ahora sí. ¿Dónde me quedé? Sí, llegando al punto 2. Si los suministros han de ser enviados a una distancia de 1000 equivale a unos 500 metros, los gastos en la retaguardia y en el frente las asignaciones destinadas a cubrir el costo de mantenimiento de los asesores y de visitantes y el precio de suministros, tales como cola, vaca y el de los carros y las armaduras se elevarán a 1000 piezas de metal por día. Una vez que se disponga de ese dinero, se podrá movilizar un ejército de 100.000 hombres. El triunfo es el principal objetivo de la guerra. Si se pospone demasiado, las
Espérense, esta es la siguiente página. Sí. Si se pospone demasiado, las armas lucirán brillantes y la moral decaerá. Cuando las tropas ataquen a las ciudades, estarán en el límite de sus fuerzas. Si el ejército emprende largas campañas, los recursos del Estado se harán insuficientes. Si tus armas han perdido el filo, si tu ardor se enfría, si tus fuerzas están exhaustas, cansadas, si tus fuerzas están cansadas y si tu resodería se ha agotado, los soberanos vecinos aprovecharán tu apuro para actuar. Y aunque tengas consejeros sagaces, ninguno de ellos podrá trazar planes adecuados para las consecuencias nefastas que sobrevendrán. Y si se conocen casos de precipitaciones alto honradas en la guerra, nunca hemos oído hablar de una operación inteligente que se prolongase. ¿Por qué nunca se ha visto que una guerra prolongada haya beneficiado a ningún país? De esta manera, los que son incapaces de comprender los peligros inherentes en la utilización de las tropas no son capaces de comprender la forma de utilizarlas de forma provechosa. Los que son expertos en el arte de la guerra no precisan reclutar tropas por segunda vez y les basta con un solo aprovisionamiento. Desde su lugar de origen llevan consigo su equipo. Para los víveres cuentan con el enemigo. Así el ejército está previsto de suministros suficientes para cubrir sus necesidades. Cuando un país está empobrecido por las operaciones militares a causa del costo de los transportes a largas distancias, el acarrear los suministros desde lejos deja al pueblo en la miseria. Me parece que mejor leo nomás hasta el capítulo 3. No, voy a leer hasta el capítulo 3. Va. A ver, me explico. Leo este y el siguiente, así. 12. La proximidad del ejército hace que los precios sean elevados. Cuando los precios aumentan, la riqueza del pueblo se agota. Cuando la riqueza del país se agota, los ciudadanos son abrumados con impuestos. Como consecuencia de este desgaste de las fuerzas y de las riquezas, los campesinos se empobrecerán hasta el límite, pues habrán sido dilapidadas las 7 décimas partes de sus recursos. Por lo que respecta a los gastos del gobierno para reponer los carros de combate, los caballos exhaustos y las armaduras, cascos, flechas, ballestas, rodelas y escudos, bestias de tiro y carros de provisionamiento honran 4 décimas de su ingreso total. De ahí que un general competente busque que sus tropas se aprovisionen del enemigo, porque un quintal de víveres arrebatado al enemigo equivale a 20 de los propios. Medio quintal de forraje del enemigo a 10 quintales del suyo. Si las tropas aniquilan al enemigo es porque están motivadas por la cólera. Se saquea al enemigo porque se desean sus riquezas. Así pues, y en un combate con carros se han cogido más de 10, debe... Ok, se siente raro leer palabras como cogido, coger, siendo que al menos donde yo vivo eso
Eso suena muy mal, pero bueno. Debería recompensarse al que tome al primero. Reemplaza las banderas y estandartes del enemigo por los tuyos. Mezcla con los tuyos los carros capturados, equípalos con hombres y úsalos. Los prisioneros capturados deben ser bien tratados y cuidados. Esto es lo que se llama ganar una batalla y aumenta nuestra propia fuerza. Lo que es, pues, esencial de la guerra es la victoria, no las largas campañas prolongadas. De esta manera, el general que comprende la guerra es el ministro del destino del pueblo y el árbitro de la nación. Capítulo 3. La estrategia ofensiva. Me leo y ahí para el video. Sun dijo: por regla general en la guerra la mejor política es la de tomar el país enemigo intacto. Destruirlo no es ventajoso. Hacer prisionero al ejército enemigo es mejor que destruirlo. Tomar intacto un regimiento, una compañía o una escuadra de 5 hombres es más conveniente que destruirlos. En efecto, conseguir 100 victorias en 100 batallas no es la excelencia suprema de la habilidad. Rendir al enemigo sin combatir es la excelencia suprema de la habilidad. Entonces, lo que es de trascendencia en la guerra es para atar los planes del enemigo. A continuación, lo mejor es que haga sus alianzas, las de los enemigos. Y sí, no quieres deshacer tus alianzas, ahí perderías fuerza. La siguiente opción es atacar su ejército. La peor política consiste en sitiar las ciudades. No las ataques, si es posible evitarlo. La preparación de los vehículos acorazados y de las armas y pertrechos lleva por lo menos 3 meses. La construcción de terraplenes necesarios para levantar los tubulares contra las murallas, otros 3 meses. Si el general se siente incapaz de controlar su irritación y ordena a sus hombres trepar las murallas como enjambre de abejas, morirán 1/3 de ellos sin que la ciudad se rinda. Estos son los fatales efectos de los ataques de esta clase. Por lo tanto, los que son expertos en el arte de la guerra someten al ejército enemigo sin luchar, conquistan las ciudades sin sitiarlas y derrocan un estado sin operaciones prolongadas. Tu objetivo es tomar intacto el dominio del imperio. De esta forma tus tropas estarán intactas y tu triunfo será completo. Este es el arte de la estrategia ofensiva. Por consiguiente, el arte de usar tropas en combate consiste en esto. Si estás en superioridad de 10 contra 1, debemos rodear al enemigo. Si es de 5-1, atacarlo. Si es de 2-1, dividirlo. Si estamos en igualdad de condiciones, puedes presentarle batalla. Si tenemos una ligera inferioridad numérica, debes ser capaz de comprender la retirada. Si eres inferior en todos los puntos, has de ser capaz de eludirlos, pues ya que en un pequeño ejército es una presa fácil para uno de fuerza mayor. Por consiguiente, el general es el guardián del Estado. Si esta guardia alcanza a todos, el Estado será sin duda fuerte. Si no es suficiente, el Estado será en verdad débil. Que consiga la adhesión de una persona calificada da la
la prosperidad. El que no la consiga será aniquilado. Para un gobernante hay 3 maneras de llevar a su ejército a la ruina. Consisten en proceder del modo siguiente: ignorar que el ejército no debe avanzar y ordenar que avance, o bien ignorar que no debe retroceder y ordenar una retirada. Esto es lo que se llama maniatar al ejército. No tener idea de las cuestiones militares y participar en la administración. Esto confunde a los oficiales. A ver. Ay, Dios. A ver. Ignorar los problemas de el mando y participar en el ejército de las responsabilidades. Esto mina la confianza entre los oficiales. Si el ejército está desconcertado e inquieto, los soberanos de los países vecinos dan problemas. Este es el sentido del proverbio. La confusión del ejército confunde al triunfo del adversario. A ver. Ahí está. Hay que saber que existe. Dios, no encuentro ninguna manera cómoda de agarrar el libro mientras trabo. Hay que saber que existen 5 puntos esenciales para la victoria. Ganará el que sepa cuándo puede combatir y cuándo no. Ganará el que sepa cómo manejar un ejército grande y uno pequeño. Ganará aquel cuyas tropas posean unidad alrededor de un objetivo común. Ganará el que es prudente y guarda a un enemigo que no lo es. Ganará el que tenga generales competentes y no padece las intromisiones del monarca. Estos son los 5 casos en los que la senda que concede al triunfo es segura. De ahí el dicho: conoce al enemigo y conócete a ti mismo. Y en 100 batallas no estarás jamás en peligro. Cuando no conozcas el enemigo, pero te conozcas a ti mismo, las probabilidades de victoria o de derrota son semejantes. Hasta acá el capítulo 3. No, acá una última. Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, es seguro que estás en peligro en cada batalla. Bueno, hasta acá voy a dejar esta parte del libro. Voy a leerlo cada vez que tenga tiempo para grabar, así ustedes quedan conmigo y pueden seguirme. Bueno, chao, que la pasen bien.